Gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Dios tiene preparado algo especial que escucharemos a continuación por el pastor Francisco Concul. Prepárate y disfruta de la palabra de Dios. Nos alegra saludarlos nuevamente de parte de Iglesia Nazaret Sur y continuamos con nuestro estudio del libro de Ezequiel. ¿Por qué? Porque es importante escuchar todo el consejo del Señor. Es un capítulo largo, pero le invito a que pueda, juntamente con su familia, abrir su Biblia al libro de Ezequiel. Y recordemos que Dios le había entregado al profeta Ezequiel un rollo escrito de ambos lados, dice con endechas, lamentaciones y ayes. Así que no tenía muy buena apariencia, porque vean cuál era el contenido de ese libro. Y se lo entrega al profeta Ezequiel y le dice Dios a Ezequiel: cómete este rollo. Y Ezequiel inmediatamente lo come y llena su estómago de este rollo. Y al final del verso 3 dice: y fue en mi boca dulce como la miel. Y no es que lo disfrutara en el sentido de que había endechas, lamentaciones y ayes, había juicio para el pueblo. No era eso, sino que en sí la obediencia a la palabra del Señor al final de todo es dulce, es agradable. Al inicio puede decir uno: no, pero hacer esto es muy diferente a lo que hace el mundo, pero finalmente trae muy buenos resultados. Seguramente cuando nosotros obedecemos al Señor nos damos cuenta de sus beneficios y es dulce como la miel. Luego Dios le dice: ve a un pueblo, ese pueblo habla tu mismo idioma. No es un pueblo que no te pueda entender o que tú no los puedas entender, porque hablan el mismo idioma. Sin embargo, aunque hablan el mismo idioma, no te escucharán. Y el versículo 7 dice: mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. El pueblo no quería escuchar. Vean, estaban escuchando a Ezequiel. Estaban escuchando en su propio idioma. No era un mensaje que ellos no pudieran entender. Sin embargo, su corazón y su mente la habían propuesto. ¿Para qué? Para no escuchar la voz de Dios. Y eso sigue pasando el día de hoy. Yo veo en el tema de la pandemia y me preocupa en el tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque yo considero, y no solo yo, varios pastores consideramos que muchos se han enfriado, ¿sí? Que muchos se han alejado y que ya no quieren escuchar la voz de Dios, ¿sí? Ya no quieren escuchar la voz de Dios. Cuidado, porque este pueblo había endurecido su corazón. Y aquí también hay algo que me impacta también, donde veo cómo Dios es el que lleva a cabo todo. Dice Dios a Ezequiel: mira, te envío a este pueblo que es duro de corazón, es de mente dura. Sin embargo, yo te haré tan fuerte como ellos, así que no les temas y tú habla lo que tienes que hablar. Y de eso se trata en este tiempo, amigos y hermanos. Debemos hablar la palabra del Señor y debemos hablarla con la valentía, con la decisión, la determinación de hablar lo que Dios quiere. Sea nos escuchen o no nos escuchen, porque así le dice, ¿verdad? Háblales. Al final de cuentas, dice en el verso 11: y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Los pastores, maestros de niños, de adolescentes, de las damas, de todos, miren, hemos sido llamados a predicar la palabra del Señor. Si escucharán o no escucharán,
podríamos decir, esa es una responsabilidad de la audiencia. Pero la tarea del profeta, como la tarea nuestra, es la de transmitir la palabra del Señor. Y tal como dice acá, diles, así ha dicho Jehová el Señor. No es lo que yo pienso, no es lo que yo considero, sino que es la palabra del Señor. Eso hay que considerar. Dice que entonces el profeta es llevado, ¿verdad?, a los cautivos, ahí en el río Quebar, en el verso 15, y dice que ahí permanece 7 días atónito entre ellos. ¿Qué les parece? Pero cuando viene el momento, cuando viene otra vez la palabra del Señor, viene algo que es interesante. Dios le dice, mira, no, yo te envío a un pueblo duro, de un corazón duro, de una mente dura. Sin embargo, tú tienes que hablarles. Yo te haré con un carácter fuerte para que no les temas. Pero en el verso 16 al 21 es impactante el mensaje de Dios para el profeta. Le dice, ay de ti si no enseñas mi palabra. Ay de ti si no adviertes al pueblo. Dice en el verso 17, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Nuevamente, queridos amigos y hermanos, el profeta es el primero que debe recibir y guardar la palabra de Dios. Ya lo vimos anteriormente. Come este rollo. Tenía que apropiarse de la palabra de Dios. En el verso 10, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Y ahora le está diciendo, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte, en este versículo 17. Es tan importante que el maestro, el pastor, el predicador reciba la palabra del Señor, atesore la palabra del Señor, comprenda y guarde la palabra del Señor para poder compartirla a los demás. Pero aquí le está diciendo, ay de ti si no enseñas la palabra. Es una advertencia ahora al profeta. Y la enseñanza que da a este texto es que menciona, mira, el impío, yo le diré, perecerás por tu impiedad. Pero si tú no le adviertes, él morirá por su impiedad. Pero yo, dice Dios, demandaré su sangre a ti. Si el justo, dice, se desvía de su buen camino y empieza a hacer iniquidad, pues morirá por su iniquidad. Pero si tú no le adviertes, entonces yo demandaré su sangre. Yo te demandaré su sangre. Pero si el malvado, al andar por el mal camino, tú le adviertes y él cambia, si el justo, al darse cuenta que se ha desviado de su mal camino y regresa, dice, salvará su vida, dice el texto. Y tú también habrás librado tu alma. De allí la importancia es que predicar la palabra del Señor representa una alta dignidad, pero también una grande responsabilidad. Si tú eres maestro de la palabra, si tú eres un pastor o un predicador, aquí debes observar la tarea, que no es cualquier tarea. Aquí estamos hablando de atesorar la palabra y de impartirla, dar la palabra del Señor, darla a tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? Cada oportunidad que tengamos de transmitir el mensaje de Dios, pero es el mensaje de Dios, no es nuestro mensaje. No es el mensaje que escuchamos, no es el mensaje que quiera oír el pueblo. Recuerden, ¿qué era lo que quería escuchar el pueblo? El pueblo estaba escuchando a aquellos profetas que les decían,
el cautiverio será corto, muy pronto regresaremos. Buenas noticias, noticias de prosperidad, de salvación. Eso es lo que querían escuchar, pero Dios le dice a Ezequiel, tú guardarás mis palabras en tu corazón y las transmitirás. Y hay de ti, si tú no lo transmites. Es una gran responsabilidad el compartir la palabra del Señor. Y yo sigo considerando el día de hoy, queridos amigos y hermanos, es la única esperanza para esta sociedad que se está desmoronando y que se está autodestruyendo. Démonos cuenta que el país, si hay o no hay leyes, vean, no es que no sea importante, es importante, pero lo más importante es que el pueblo de Dios viva la palabra del Señor para que pueda impactar a su sociedad. Luego tenemos en el verso 12, cuando Dios le dice, levántate, sal de allí. Y cada vez me gusta también, porque cada vez que el profeta está frente a Dios, dice que él se postra sobre su rostro. Al final del versículo 23, cuando dice, como la gloria que había visto junto al río, que la vuelve a ver, dice, él se postra, porque reconoce que es Dios. Entonces el Espíritu entra en mí, y esa es otra cosa que no debemos pasar por alto, la actividad del Santo Espíritu que levanta al profeta, que lleva al profeta de un lado para otro. En los versículos del 12 al 15 dice que es llevado por el Espíritu a los cautivos, y el profeta está incómodo y está molesto, pero dice, no podía yo soltarme del Espíritu, porque el Espíritu me tomaba y me llevaba, porque prevalecía sobre mí. El Espíritu Santo guía a sus siervos. Y eso es lo que vemos acá. Aquí en el verso 24 lo afirma, dice. Y me habló, dice, y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Y esa era una figura para hablar nuevamente. ¿Por qué? Porque dice que los hijos de los hombres de aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. ¿Y por qué ellos no querían escuchar al profeta? Porque en realidad no querían escuchar a Dios. No querían escuchar a Dios. Ellos preferían escuchar profetas que les dijeran cosas bonitas. Y los tiempos no han cambiado como el día de hoy. El día de hoy la gente quiere escuchar cosas lindas, cosas que su corazón quiere y anhela escuchar, pero no lo que Dios quiere para su pueblo. Vemos que en ese tiempo lo encierran, lo amarran, y todavía Dios dice, haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo. Mas cuando yo te hable, abrirás tu boca, dice en el verso 27. Y el que oye, oiga, y el que no quiera oír, que no oiga, porque casa rebelde son. Este capítulo es impresionante, porque por un lado habla de la grandeza del llamado a predicar la palabra del Señor. Uno predica la palabra del Señor. Uno primero se come la palabra, la guarda en el corazón, la guarda en la mente. Uno primero la atesora y luego la comparte. Y hay una responsabilidad muy grande, porque la gente se está perdiendo, la gente se está autodestruyendo, la sociedad se está desmoronando. Es necesario que prediquemos la palabra del Señor. Es necesario. ¿Sí? La palabra del Señor. Y hay de nosotros si no lo hacemos. Pero también habla de la grandeza, de la obstinidad del pueblo. El pueblo no quería escuchar al profeta. Lo encierran, lo amarran. Pero no es que no quisieran escuchar al profeta, no querían escuchar a Dios. En este tiempo de pandemia y ahora en este tiempo de guerra, ¿estamos escuchando la palabra del Señor?
¿Estamos preparando nuestro corazón para recibir la palabra del Señor? Yo espero que sí, porque déjame decirte, con toda seguridad, este mundo, su única esperanza está en Dios. Un fuerte abrazo para todos. Que Dios me los bendiga y los espero la próxima semana si Dios nos da vida. Un abrazo de parte de Iglesia Nazaret Sur.